Buenas, otra vez. Vamos a hacer un problema de campo magnético de la EBAU, de la Comunidad Valenciana, del año 23, ordinaria, y es un problema que se refiere al cálculo de campos magnéticos creados por cables indefinidos. En este caso va a haber varios cables y bueno, ya sabéis, campo magnético creado por un cable indefinido, saber cuál es la dirección y el sentido, y bueno, pues vamos a ello. Venga, vamos a ver. Nos dicen que se tienen, ya hemos hecho algún problema en donde había solamente un cable, bueno, pues te lo hacemos porque es muy típico y hay varios y tenéis que saber, bueno, pues eso, hacerlo. Dice, se tienen tres conductores rectilíneos muy largos y paralelos entre sí. Por dos de los conductores circulan corrientes eléctricas y uno de 2 amperios y dos de 4, ya lo veis aquí, los dos además en el mismo sentido, ¿vale? Vamos a ver qué le pasa a esto. Esto, ya veis, y sub 1 y sub 2, de 2 y de 4, en el sentido que se indica en la figura. Y dice, calcular la intensidad y el sentido de la corriente en el otro conductor I3 para que el campo magnético en el punto P de la figura, o sea, ya veis aquí en este punto P, sea nulo. ¿De acuerdo? Vale, aquí nos han dado X y Z, ¿vale? Bueno, sí, los resultados los podemos dar, bueno, como por supuesto, el campo magnético es un vector, pues evidentemente decir que se puede trabajar como tal es evidente, ¿no? Hombre, es verdad que si son vectores en la misma dirección y sentido, se puede sumar o restar, si van en sentido contrario, claro, como números, pero cuidadín, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, bueno, recuerdo que si tenemos un conductor, ¿vale? La ley, si esto, ¿vale? Mirad, voy a poner la intensidad hacia abajo, que siempre la ponemos hacia arriba. Por ejemplo, si este es el conductor y yo quiero calcular el campo magnético en este punto P, mirad, la regla de la mano derecha está muy bien. Si la sabéis, oye, genial. ¿Vale? Además que también me he enterado que hay otra que es de la mano izquierda, bueno, no sé. Pero, jolín, mirad, yo por lo menos, bueno, el producto vectorial, mirad, en la dirección y sentido del campo creado por un cable, mirad, este va a ser, cogemos en la dirección de la corriente, con esto vamos a calcular simplemente la dirección, ¿vale? Y el sentido, bueno, la dirección es perpendicular al plano. Bueno, pues aquí tenemos este vector que lo vamos a llamar L, que tiene, como veis, el sentido de la dirección y el sentido de la intensidad. Este vector lo vamos a llamar L. Y ahora el punto P está posicionado respecto al cable, lo pongo así siempre en verde, por medio de este vector. ¿Va? El vector D. Pues el campo magnético, ¿vale? Tiene la dirección y el sentido. El módulo es una formulilla, la dirección y sentido de L por D. ¿Vale? Entonces, ya veis, al llevar L sobre D, pues giraríamos en este sentido. Y todo el mundo sabe que saca el tornillo, jolín. Yo, bueno, ¿vale? También, hombre, en este caso podríais poner la regla de la mano derecha, pero claro, fijaos que, pues claro, hay que poner el dedo gordo, ¿vale? Hacia allá, y esto es, entonces, esto es al llevar, ¿no? Está claro que sale, ya veis, al llevar, al girar en este sentido, perdón, me parece que lo he dicho mal, al girar en este sentido, joder, metemos el tornillo, ¿no? Entonces, con lo cual, el campo magnético va a ser perpendicular al plano de la pizarra y hacia atrás, ¿de acuerdo? La regla de mano derecha os va a decir lo mismo. Bueno, voy a dibujarlo, que es que me estorba, voy a dibujarlo, eso es, va hacia adentro. Ya veis, al llevar L sobre D, y giramos el tornillo en el sentido de las agujas del reloj, y entonces lo metemos en la pared, con lo cual entra. Yo creo que para mí es más, bueno, no sé, para mí es más cómodo así, ¿vale? Si aplicáis la regla de la mano derecha, claro, tendríais que poner el dedo gordo hacia abajo, entonces efectivamente vemos que los dedos se meten por la izquierda, por el punto P, se meten hacia adentro. O sea que, bueno, que también, ¿de acuerdo? Bueno, ya sabemos la dirección. O sea, ya sabemos la dirección y el sentido del campo magnético creado por un cable. Os recuerdo que el módulo se calcula como mu sub 0i,
partido de 2pi veces el módulo del vector D, o sea, la distancia que hay del punto al cable. Bueno, pues si aplicamos esto en nuestro problema, fijaos, a ver, en esta, bueno, voy a hacer otra figura que me gusta hacerlo bien grande, mirad, y que se vea bien. Aquí tenemos el cable I sub 1, aquí tenemos el cable I sub 2 y aquí tenemos el cable I sub 3, ¿vale? Bueno, sabemos claramente que en el I sub 1 esto es hacia arriba, que esto es I sub 2 y, bueno, pues que los valores de la intensidad, ya ves, 2 y 4, ¿vale? 2 amperios y 4. Bueno, estamos en el sistema internacional, me lo ponemos al principio, después ya sabéis, a la hora de trabajar, se sobreentiende porque ya hemos puesto desde un principio las cosas en el sistema internacional. Bueno, y aquí tenemos el punto P, aquí, ¿vale? Bueno, ya veis que nos dan esas distancias, ¿vale? Vamos a, si queréis las ponemos, esto sería y esto sería, la primera serían 4 centímetros, voy a poner ya, para cuidarme en salud, las cosas en metros, estos serían también 0,04 metros, y esta, cuidado, que la distancia de 16 es, cuidadín con esas cosas, 16 es desde aquí hasta aquí, como estos son 4, estos serían 12 centímetros, que son 0,12 metros, cuidado con esas cosas, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso es 16, claramente, pues si eso es 16, esto es, lo pongo aquí, 12 centímetros, que claramente serían 0,12 metros. Y ahora vamos a ver, nada, simplemente, fijaos, empezamos por el cable ISU 1. El cable, bueno, no os olvidéis de que aquí me ha puesto estos ejes de coordenadas, entonces, pues los resultados claramente los vamos a dar vectorialmente, pero también podemos, como lo decimos, como todos los campos magnéticos van a ser perpendiculares a la pizarra, pues con saber su sentido, si es hacia nuestros ojos o es hacia adentro, es suficiente. Entonces, vamos a ver, el cable 1, mirad, pues cogemos el vector D, que hemos llamado en la explicación, sería este, ¿vale? Y el vector L tiene, este sería D sub 1. Y el vector L sub 1, claramente, sería en el sentido de la intensidad, este vector, lo podemos poner así, aprovechar el dibujillo. Entonces, al llevar L sobre D, ya veis, giramos en este sentido, que es el sentido contrario a las agujas de reloj. Entonces, el tornillo viene hacia nuestros ojos, con lo cual el campo magnético beta sub 1 sería hacia nosotros, ¿vale? Y nosotros. Entonces, bueno, también lo podéis, si queréis, dibujar así, en perspectiva, ¿vale? Pero esto ya está en perspectiva, este sería el vector beta 1, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, que tendría la dirección del eje Z positivo, como veis, dado como nos han puesto ahí los ejes, ¿vale? Después, el campo 2. Ah, bueno, y el módulo, ¿cuánto sería? Beta 1. Si queréis lo pongo ya en vector. Beta 1 sería de módulo mu sub 0, perdón. Mu sub 0 por I sub 1 partido de 2pi de sub 1. Perdón, esto sería el vector de sub 1, ¿vale? Vale. Y aquí viene su módulo. Vale, pues entonces sería mu sub 0, ya sabéis que es 4pi por 10 a la menos 7. Nos viene muy bien porque con la pi de abajo se nos va. ¿Ah? Entonces ponemos mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7 por I sub 1, que es 2, partido de 2pi por la distancia, que es 4 por 10 a la menos 2. Con lo cual ya veis que este 2 con este 2, esta pi con esta pi, bueno, este 4 con este 4, y al final me queda 10 a la menos 5 teslas. Entonces ya podéis decir que beta 1 no es necesario, ya lo hemos dibujado, el carácter vectorial también queda reflejado muy bien diciendo su módulo y en el dibujo la dirección y sentido, pero dado que los ejes que nos han dado podemos poner que es 10 a la menos 5K, ¿vale? Bueno, beta 2, pues efectivamente el campo creado por el cable 2, ya veis que el vector de 2 va a ser este,
o sea, perdón, Chipicuí, hasta el punto, ¿vale? Lo pongo aquí debajo para que se vea bien, ¿no? Encima, este va a ser de 2, ¿vale? Entonces, bueno, ya, a ver, que no haya pega, mirad, mirad, no cuesta nada, mirad, este va a ser de 1, ya veis, del cable al punto, o me lo pongo aquí debajo para no enguarrar, y esto sería el vector de 1. Este sería el vector de 2, ¿veis? Como la intensidad sigue siendo hacia arriba, al llevar el vector, este sería ahora el vector, bueno, este sería el vector L1, este sería el vector L2, que yo os he explicado en la teoría, si lo queréis hacer con la regla de la mano derecha, claramente funciona igual. Entonces, al llevar L2, el rojo, sobre el verde, giraríamos en este sentido, claramente que es el mismo, con lo cual el tornillo saldría hacia nuestros ojos, con lo cual beta 2 sigue siendo, si queréis, beta 2 lo pongo aquí, sigue siendo en este sentido, ¿vale? Vale, no lo dibujo, tendría el mismo sentido que beta 1, pero si no voy a ir a hacer, ya, yo creo que era claro, ¿vale? Pues no, ¿vale? Entonces, beta 2 en módulo sería, pues, mu sub 0, la fórmula es la misma, ya la he puesto arriba, 4pi por 10 a la menos 7 por 4 amperios, partido de 2pi de 2, que sería, ya veis, la distancia de 2 sería 0,8, claramente, ya veis, estos 0,4 más estos 0,4, o sea, 0,08, o sea, 8 por 10 a la menos 2. Y esto, fijaos, claro, ya veis que abajo tengo 4 por 4, 16, 8 por 2, 16, o sea que se me va también, y las pis también. Y me queda también 10 a la menos 5 teslas. Y como es también en el mismo sentido, podemos decir vectorialmente que beta 2 es 10 a la menos 5 por K. Claro, fijaos, como la intensidad es el doble, pero la distancia es el doble, como van linealmente, arriba es I sub 1 elevado a la 1 y abajo es D sub 1 elevado a la 1, pues entonces el campo es el mismo. Y ahora por fin, mirad, ¿qué sabemos? Que la resultante de estos dos vectores, claro, el campo creado por ellos dos es hacia afuera, la suma de los dos. 2 por 10 a la menos 5K. Como me han dicho que en el punto P el campo ha de ser 0, como veis, la intensidad, el cable 3, que es este, la intensidad tiene que ir, fijaos, como el punto P sigue estando a la izquierda del cable 3, si la intensidad fuera hacia arriba, el vector D3 sería del mismo sentido. Y al llevar L1, o sea, L3 sobre D2, si la intensidad la dibujara hacia arriba, el campo creado por el cable 3 también seguiría viniendo hacia nuestros ojos. Es evidente entonces que la intensidad tiene que ir hacia abajo, ¿vale? Entonces, vamos a dibujarla. El vector sería, o sea, quiero decir, L3 sería este vector, sería hacia abajo para que cree un campo magnético, claro, de sentido contrario a los otros y por lo tanto la suma vectorial sea 0. Este sería el vector. Vamos a ver, no sé qué le pasa al cacharrito. Este sería el vector que os he dicho en la teoría, el E3, ¿vale? O sea, eso significa que la intensidad vendría hacia abajo y sub 3. Hay que decir también eso, nos han dicho, pero seguro que lo han dicho, que dijimos calcular la intensidad y el sentido, por supuesto. Entonces, claro, al ser L3 este, el vector, como veis, D3, bueno, pues aunque sea un poquito largo, pero bueno, sería del cable al punto, este sería el vector D3, y como veis, al llevar, fijaos, el L3, ¿vale? Veis que eso lo dibujo aquí un poquito para que se vea bien. Este vector es el de 3. No hay falta dibujar. Como simplemente esto nos sirve para calcular la dirección del sentido, no hay falta dibujarlo exactamente de la misma longitud. Y fijaos que el E3 es este,
efectivamente, al llevar L3 sobre D3, giramos en este sentido, que es el sentido de las agujas del reloj. Entonces, si yo giro un tornillo así, lo clavo en la pared, joder, ¿vale? Con lo cual, efectivamente, la intensidad es esta y beta 3, con esa intensidad, sería un vector hacia atrás, claramente, ¿vale? Esto lo puedo poner así, beta 3 sería este vector, que ya sabéis que con esta simbología es un aspa, ¿de acuerdo? Con la simbología del aspa y el punto. Bueno, pues entonces ya sabiendo la dirección, el módulo, pues ya veis, el módulo de beta 3 sería la misma fórmula, 4pi por 10 a la menos 7, que es mu sub 0, por la intensidad I3 que quiero calcular, partido de la distancia de 3, que como veis es 20 centímetros, 0,12, 0,04, 0, o sea, en centímetros, o sea, en metros. Vamos a ver, sería 12 centímetros más 4 más 4, 20 centímetros, que en metros sería 0,2. O sea que abajo sería 2pi por la distancia, que es 0,2, o sea, 2 por 10 a la menos 1. Con lo cual, fijaos, 4pi se me va y me queda 10 a la menos 6 por I sub 3. Y nada, igualando este módulo, ¿ah? El módulo beta 3 al módulo del vector beta 1 más beta 2, eso implica que beta 3, cuyo módulo es 10 a la menos 6 por I3, es el módulo de este vector, que es, como veis, 2 por 10 a la menos 5. De tal manera que nos queda que I sub 3 es 2 por 10 a la menos 5 entre 10 a la menos 6. O sea, 20 amperios, como veis. Si lo hubiéramos hecho vectorialmente, pues nada, vectorialmente, ¿qué queréis, qué decís? Hubiéramos dicho que la suma de los tres vectores es 0. Con lo cual diríamos, vale, beta 1 más beta 2, 2 por 10 a la menos 5, va por K, más, bueno, pues más 10 a la menos 6 y sub 3 por menos K, bueno, vale, es igual a 0, claro, y entonces, claro, el menos K es que ya sabemos por la intensidad que hemos puesto que es esa. Entonces, al final llegamos a la misma conclusión. Como veis que 2 por 10 a la menos 5 ha de ser igual a 10 a la menos 6 por I sub 3, de donde I sub 3 nos sigue saliendo 20. 20 amperios. Bueno, y ya como tal resultado lo voy a poner que es hacia abajo y esto que es I sub 3, que es lo que me habían preguntado, y lo remarcamos como tal solución en azul. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, esa sería la primera pregunta. Vamos a ver la segunda. Quiero recordar que había otra. Dice, sí, el vector campo magnético en el punto S es menos 7,5 tal, de la menos 7K. Determina la fuerza que actúa sobre una carga de un microcoulombo cuando pasa con esa velocidad. Mirad, esto vamos a llamarlo, esto efectivamente es el apartado A, vamos a ponerlo así, y el apartado B, vamos aquí debajo, fijaos, el apartado B, si nos dan, bueno, y además siempre tenemos esa opción, quiero decir, tenemos siempre la opción de poner todas las cosas en forma vectorial y aplicar las leyes matemáticas en forma vectorial, y así estáis seguras y seguros de que no nos vamos a confundir. Y en este caso, además, me están dando los datos en forma vectorial. Pues oye, no me mato el bolo para nada. El beta S. Beta en el punto S nos están diciendo que es menos 7,5 por 10 a la menos 7K. Vale, genial. Además, Tesla, en el sistema internacional. Después, que la velocidad de esa carga es menos 10 a la 5J, y además en metro por segundo. Y nos están preguntando la fuerza, y la carga es positiva. Claro, voy a actualizar la fórmula vectorial, por lo tanto, tenemos que poner todo con su signo.
Por lo tanto, ¿qué hacemos? Nada, aplicamos la fuerza sobre una carga, como sabéis, es Q, V por beta. Si queréis después lo vamos a hacer visualmente para que veáis que nos cuadra, pero hoy aquí no nos matamos, como digo, 1 por 10 a la menos 6 y ahora ponemos el determinante tranquilamente y JK, ya sabéis, es V por beta, pues V es la segunda fila, que sería 0 menos 10 a la 5, 0, y beta, la segunda, o sea, la tercera fila, que es 0, 0, menos 7,5 por 10 a la menos 7. Y este es el determinante que tengo que calcular. Y como veis, como la única componente, si desarrollamos, yo hacerlo como queráis, pero si desarrollamos por los adjuntos de la primera fila, ya me salen las componentes. Y como veis, los adjuntos de la J y de la K tienen estos dos ceros, con lo cual van a ser ceros. Entonces es I por su adjunto, que ya veis que es, bueno, lo pongo si queréis, menos 10 a la 5, 0, 0, menos 7 a la 5 por 10 a la menos 7, y esto ya veis que me queda menos por menos más, y nos quedaría 10 a la menos 6 por 10 a la 5 por 7,5 por 10 a la menos 7, sí, menos más, y hombre, pues evidentemente esto nos quedaría 7,5, y ahora ya veis, menos 13. Y 5, 10 a la menos 8, ¿no? Eso es. Y por supuesto newtons, ¿vale? Y esta sería la fuerza, que es lo que me preguntaban, me parece, y así lo vamos a... El vector campo magnético determine la fuerza, eso es. ¿Vale? Pues esta sería la fuerza, como veis. La remarcamos como respuesta a una de las preguntas, la segunda que nos han hecho. ¿Que lo queréis hacer? Bueno, quiere decir que está bien que os familiaricéis, hacerlo visualmente, que cojáis soltura con eso. Pero bueno, entonces mirad, ¿qué pasa? Que el campo magnético era hacia nosotros, no, hacia adentro, ¿vale? Si cogemos los ejes que nos han dicho ellos, ¿no? ¿Vale? Este sería Z, este sería X y este sería Y. Creo recordar, no vamos a olvidarla, cuando está fácil de comprobar, eso es, ¿vale? Entonces, mirad, el campo magnético es menos K, pues el campo magnético, sí, ¿no? Eso es el campo magnético, entonces sería menos K, sería un vector de esta dirección y sentido. Y la velocidad es J, pero negativa. Entonces, la velocidad la suelo poner en verde, bueno, pero eso es lo de menos. Esta sería la velocidad, ¿vale? V. Entonces, ¿cómo es el producto vectorial de estos dos vectores? Vaya por Dios, eso es. Fijaos, hay que llevar V sobre beta. Entonces, mirad, si os ponéis mirando desde aquí, al llevar V sobre beta, como veis, giraríamos en el sentido contrario a las agujas del reloj, ¿no? Con lo cual, el tornillo vendría hacia vuestros ojos, lo sacáis de la pared, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, la fuerza sería hacia nuestros ojos, o sea, en la dirección del eje de las X, claramente, que es lo que nos ha salido, ¿vale? Bueno, cuidado, el producto vectorial hay que multiplicarlo por la carga. Entonces, como la carga es positiva, la fuerza efectivamente tiene la misma dirección, o sea, el mismo sentido que el producto vectorial. Si la carga hubiera sido negativa, evidentemente a ese producto vectorial hay que multiplicarlo por un número negativo y la fuerza sería hacia la izquierda. De hecho, este determinante hubiera quedado multiplicado, si aquí en delante la carga es negativa, pues hubiera haber que multiplicar esta fuerza por un signo menos y entonces nos hubiera salido claramente en la dirección y o sea, en la dirección del eje X, sentido negativo, o sea, menos Y. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es otro problema típico de campo creado por varios conductores, en donde es muy normal que os pregunten esto, cuál es la intensidad de este cable para que la resultante en tal punto sea, hombre, normalmente es esto de decir 0, pero bueno, puede ser cualquier otro valor, ¿de acuerdo? Bueno, pues, oye, espero haberme explicado cómo
como siempre, claro, si no, tontería, ¿verdad? Venga, pues, ánimo ya por ello.